Lucifer Love es una historia sobre el primer amor y los romances de la perspectiva de tres parejas en el trabajo. Sigue a una joven independiente llena de potencial que se cruza con un jefe áspero quien, debido al significado próspero detrás de su nombre, Xiaqua contrata a Shinjin para trabajar en su compañía de juegos. El nombre de Shinjin significa suerte y por eso Xiaqua la contrata para que sea la primera empleada en trabajar en su empresa. Xiaqua es decidido y testarudo, un hijo que se negó a hacerse cargo del negocio familiar y optó por hacer uno por su cuenta. En su viaje de dibujante a diseñadora de juegos, Shinjin experimenta muchos extremos y salta muchos obstáculos al tratar con su obstinado jefe. Sus continuas disputas los acercan y la chica que nunca antes había estado enamorada descubre que el último obstáculo es el amor. Si no has visto este divertido drama, te invito a quedarte en este video para que veas el resumen de El mundo me debe un primer amor. Xiaqua es el jefe de una empresa de juegos llamada TIG. Es joven y capaz, pero puede ser exigente como superior. A muchas chicas les gusta, pero él no muestra mucho interés. Shinjin es una artista de animación en la compañía de Xiaqua. Ella es su primera empleada cuando inicia su negocio. Actualmente, TIG está a punto de iniciar un nuevo proyecto que involucra un juego virtual con un tema de amor. Sin embargo, no hay nuevas ideas del departamento de planificación, por lo que se invita a todos los empleados a presentar ideas para el proyecto. Shinjin está interesada en participar en el proyecto, pero no tiene experiencia en el amor. Entonces, Xiaqua la desafía a encontrar un hombre que esté dispuesto a salir con ella. Por lo tanto, Shinjin accede a tener una cita a ciegas con Shunan, quien resulta ser el exnovio de la hermana de Xiaqua. Su hermana es Shenjin. Se separaron porque los padres de Shunan están en contra de la relación, ya que Shenjin es una madre divorciada. Shunan invita a Shinjin a su casa donde conoce a sus padres. Ella se siente incómoda cuando comienzan a hablar sobre matrimonio, pero en ese momento Xiaqua la llama para interrumpir la cita, diciendo que está en una reunión y necesita que le envíe algunos informes, situación que ella aprovecha para escapar de su cita. En el camino para encontrarse con Xiaqua, Shinjin casi secuestrada por traficantes de personas. Ella termina en una estación de policía con un tobillo torcido. Xiaqua va a buscarla a la comisaría y ella comienza a llorar. Como le robaron el bolso, ella no puede entrar a su casa. Entonces, le toca dormir en casa de su jefe. A la mañana siguiente, Shenjin llega con su hijo Xiaoxi y los encuentra escondidos en el armario. Como Shinjin cree que Xiaqua y Shenjin son pareja, trata de explicarle a Shenjin que no hay nada entre ella y Xiaqua. Ella también le dice a Shenjin que ya tiene novio. Después, Shinjin le dice por error a toda la oficina que Xiaqua tiene novia y un hijo ilegítimo. Ella teme que la despidan, pero en cambio, Xiaqua le indica que trabaje desde casa debido a su tobillo torcido. Durante una videollamada para instruir a Shinjin sobre el trabajo, Shunan está de visita. Ella se olvida de terminar la llamada mientras se apresura a encontrarse con Shunan. Los padres de ella asumen que Shinjin pasó la noche en la casa de Shunan y que él es el responsable de su lesión. Shunan sigue el juego para mantener el secreto de Shinjin, aunque no tiene idea de lo que sucedió. Después de la cena, Shinjin y Shunan van a su habitación para charlar. La llamada con Xiaqua todavía está encendida mientras escucha su conversación. Shunan confía en Shinjin cuando ésta le explica que pasó la noche en casa de Xiaqua. Días después, Shunan le propone matrimonio a Shinjin por impulso cuando ve a Shenjin con otro hombre. Ella lo rechaza porque apenas tienen un mes saliendo. Más adelante, toda la compañía se va de viaje anual a un resort. Shinjin invita a Shunan a que la acompañe, pero Shenjin también está en el resort para una reunión de negocios. Todos se encuentran. Más tarde, se revela que Xiaqua y Shenjin son hermanos cuando él la llama hermana. Cuando llega Shunan, la tensión está en el aire cuando Shinjin le presenta a Xiaqua y Shenjin. En su suite, Shunan intenta crear una atmósfera romántica. Se inclina para besar a Shinjin, pero retrocede en el último minuto. Shinjin se siente incómoda porque sabe que Shunan piensa en Shenjin. Ella sale de la habitación a caminar, pero se encuentra con su jefe. Hablan junto a la piscina. Xiaqua le pregunta a ella si realmente ama a Shunan. Él finge besarla. Como ella cierra los ojos y no la aleja, Xiaqua le dice a Shinjin que tal vez no ama a Shunan porque si en verdad lo ama, habría evitado el beso de Xiaqua. Mientras Shinjin está fuera de la habitación,
Shunan y Shenjin se encuentran en el pasillo. Xiaqua los ve besándose y cuando Shinjin está a punto de doblar la esquina, le impide presenciar el incidente. Más tarde, surge una emergencia cuando Xiaoxi se lesiona las piernas después de una caída. Shenjin corre al hospital con Shunan, quien le da la excusa a Shinjin de que algo ha surgido en su familia. En el hospital, Shunan le suplica a su madre, que es cirujana, que trate a Xiaoxi. A Shunan Mama le empieza a gustar Xiaoxi después de cuidarlo. Xiaqua está preocupado de que Shinjin se deprima si se entera de lo que pasa entre Shunan y Shenjin. Shinjin se enoja con Xiaqua por guardar silencio sobre la relación de su hermana con Shunan. Shunan lleva a Shenjin a ver a su madre. Declara que había planeado casarse con Shinjin y luego divorciarse, para luego ser también un divorciado como Shenjin. Ella lo bofetea por ser tan malo y se va. Luego, Shinjin le dice a Shunan que deberían terminar ya que en realidad no están en una relación. Shinjin todavía está enojada con Xiaqua y lo ignora. Cuando tiene problemas para obtener la cooperación necesaria de otros departamentos para su proyecto, Xiaqua la ayuda en silencio. Una vez que Shinjin descubre lo que ha hecho Xiaqua, su relación vuelve a la normalidad. Shunan todavía siente algo por Shenjin. Su madre le dice que ya no le importaría su relación con Shenjin. Sin embargo, Shenjin no está dispuesta a volver a estar con Shunan. Y es que ella siente que la razón por la que Shunan Mama trata a Xiaoxi es para hacer que Shenjin tenga una deuda con ella. Y esa deuda se pagaría dejando a Shunan. Ahora aparece el ex esposo de Shenjin, Linchan. Él se pone en contacto con Shenjin para ver a su hijo. Le dice que estuvo involucrado en un accidente automovilístico mientras supuestamente corría con Xiaqua, por lo que se lastimó las piernas y luego simplemente la dejó. Shenjin ya no siente nada por Linchan. En eso, Xiaoxi llama a Shunan y le dice que su padre biológico ha regresado. La prima de Shinjin la lleva a un karaoke después de enterarse de su ruptura con Shunan. Sintiéndose cansada, se queda dormida y cuando se despierta, su prima se ha ido, pero se encuentra con el amigo de Xiaqua, Heyu. Él está un poco borracho e intenta que Shinjin lo acompañe a cantar, pero ella lo golpea en la cabeza con un micrófono para escapar y Heyu termina quejándose con Xiaqua. Él, Heyu, trabaja como gerente de proyecto en Jiawo o Jaiwo, una empresa de publicidad que tiene relaciones comerciales con TIG. Heyu le dice a Xiaqua que solo quiere tratar con Shinjin para su proyecto en conjunto. Entonces, mientras Xiaqua se va de viaje de negocios, asigna a Shinjin para que ayude a Heyu. Al ser una persona juguetona, Heyu aprovecha la oportunidad para jugarle una mala pasada a Shinjin. Ella se enoja y se desquita con Xiaqua durante una llamada telefónica, pero más tarde compensa a su jefe al reservarle un tour sorpresa durante su viaje. Pero esto lo hizo con la intención de que Xiaqua le compre una figura de manga en una tienda a 2 horas de su hotel. Durante una comida, Xiaqua se encuentra con Yao Xin, una vieja amiga y colega de Heyu. Yao Xin siente algo por Xiaqua. Ella termina en su habitación de hotel para limpiarse después de una pelea con 2 borrachos. Amy, la secretaria de Xiaqua, lo llama y Yao Xin contesta el teléfono. Ella se lo cuenta a Shinjin al día siguiente. Por otro lado, Linchan quiere reconciliarse con Shenjin pero es rechazado por ella. Xiaqua parece estar cuestionándose a sí mismo si tiene sentimientos por Shinjin todo el tiempo. Él le compró lo que ella pidió y también una figura de un gato de la suerte. Luego, él regresa a la oficina y ve las flores enviadas por Heyu. Está enojado, pero Shinjin le dice que ella no ha aceptado ser la novia de Heyu. Ella simplemente no lo quiere ofender, como le indicó Xiaqua anteriormente, ya que TIG y Jiawo o Jaiwo o lo que sea tienen una relación comercial. Heyu sigue cortejando a Shinjin, pero ella no está interesada. Xiaqua le sigue dificultando las cosas a Heyu, llamando a Shinjin a las reuniones y disminuyendo las posibilidades de que Heyu esté con ella. Sin embargo, Heyu tampoco se da por vencido. Le pregunta a Xiaqua si él también está enamorado de Shinjin. Si no, Xiaqua no debería involucrarse en su relación, y si sí, que sea una competencia justa entre ellos. Más adelante, Xiaqua ve a Linchan y Shenjin juntos una noche cuando envía a su sobrino de regreso a casa. Xiaqua golpea a Linchan. Shenjin le pide a su hermano que se detenga. Ella dice que sabe que deben ser su abuela y Xiaqua quienes planearon el accidente y obligaron a Linchan a dejarla en ese entonces. Pero Xiaqua se queda callado y abandona la escena. Linchan le dice a Shenjin que quiere que ella y su hijo vuelvan a estar juntos como familia, pero ella no parece estar interesada.
Yao Xin regresa de Shanghái para ayudar a Heyu con el proyecto con TIG. Esto le da la oportunidad de ver a Xiaqua. En la oficina de TIG, Yao Xin ve la figura del gato de la suerte en el escritorio de Xinjin y recuerda que Xiaqua la compró durante su viaje a Shanghái. Xiaqua se pone de mal humor al saber que Lin Chan está de regreso, así que bebe con Heyu hasta emborracharse y luego Heyu llama a Xinjin para que lo ayude a llevar a Xiaqua a su casa. En ese momento, Heyu también le dice a ella que Xiaqua vio a Lin Chan con otra mujer en ese entonces. Xiaqua lo persiguió en su automóvil, lo que provocó el accidente. Su abuela, que tiene mucho dinero, quería que Lin Chan dejara a Xinjin. Él estuvo de acuerdo después de pedir y recibir una recompensa. Xiaqua nunca le ha revelado esto a su hermana porque no quiere lastimarla, pero esto hace que Xinjin culpe a su hermano por causar la ruptura de su familia. Heyu se reúne con Xinjin con el pretexto de trabajar en un centro comercial. Ven a Lin Chan entrando en una joyería y comprar un anillo, para luego llamar a Xinjin para reunirse. Ellos lo siguen en un restaurante. Xinjin informa a Shunan y a Xiaqua sobre la intención de Lin Chan y dónde encontrarlos. Justo cuando Lin Chan le propone matrimonio a Xinjin, Xinjun se apresura y le dice a Xinjin que no acepte y espera la explicación de Xiaqua. De todos modos, Xinjin rechaza la propuesta de Lin Chan y le dice que ahora solo tiene a Shunan en su corazón, quien está detrás de la puerta y lo escucha todo. Xiaqua le explica a Xinjin lo que sucedió en el pasado. Ella lo escucha y se reconcilian. Xinjin acepta casarse con Shunan. Además, ella sospecha que su hermano siente algo por Xinjin, y la competencia amistosa entre Heyu y Xiaqua se intensifica por ella. Xiaqua le admite a su hermana que siente algo por Xinjin y recibe algunos consejos de amor. Heyu continúa persiguiendo a Xinjin, pero ella no tiene interés en tener una relación romántica con él. Tiempo después, Heyu se encuentra con Xinjin en una cafetería y la ayuda a salir de una situación difícil. Terminan cenando juntos. Heyu sin querer derrama frijoles en el momento en que Xiaqua llama para pedirle a Xinjin que le envíe un informe. Son del momento en que casi la secuestran. Esto hace que Xinjin se enoje mucho y sigue bebiendo hasta emborracharse. Shunan, que está en el restaurante, llama a Xinjin, quien le dice a Xiaqua lo que está pasando. Cuando él llega, encuentra a Xinjin fuera del baño mientras Heyu está esperando en la mesa. Intenta ayudar a Xinjin a levantarse, pero cuando alguien choca contra él, se acerca demasiado y no puede resistirse a besarla brevemente. Mientras se ponen de pie, ella toma la iniciativa en su estado de ebriedad para devolverle el beso a Xiaqua. Todavía están en eso cuando Heyu viene a ver a Xinjin. Heyu le dice a Xiaqua que no está jugando limpio. En eso, él se va en silencio y deja que Heyu lleve a Xiaqua a casa. Al día siguiente, ella recuerda el beso, pero cree que a quien besó fue a Heyu. Este no aclara su confusión y se aprovecha el momento para decirle que le da una semana para que ella defina su relación, pero ella lo rechaza. Xiaqua cree que Xinjin ha aceptado a su amigo como novio, así que sale con Yao Xin y se emborracha. Finalmente se da cuenta de cuánto ama a Xinjin. Al día siguiente, su hermana llama a Xinjin y le dice que venga a cuidar a Xiaqua porque está enfermo. Ella va y Xiaqua intenta confesar sus sentimientos, pero suena el teléfono. Ha surgido una emergencia en el trabajo ya que se sospecha que Xinjin está filtrando secretos de la empresa. Xiaqua suspende a Xinjin del trabajo mientras se lleva a cabo una investigación. Xinjin está molesta porque Xiaqua no confía en ella. Heyu pasa por su casa para mostrar su apoyo mientras Xiaqua está ocupado manejando la filtración e investigando quién podría ser el verdadero culpable. Yao Xin intenta ayudar a Xiaqua, pero ella sabe que su mente está constantemente en Xinjin. Xiaqua le dice a Xinjin que él confía en ella y que su suspensión es solo para hacer que el culpable baje la guardia. Una charla con un cliente recuerda a Xinjin que alguien en TIG ha comprado un nuevo auto de lujo recientemente. Xinjin y Xiaqua siguen esa pista y descubren que el nuevo dueño del auto es Don Don, el programador de TIG. Xinjin de repente descubre que Xiaqua ha cambiado y no es tan frío como antes. Heyu nota que Xinjin se ve feliz cuando está con Xiaqua. Comparte con Yao Xin su decepción. Aunque atraparon a Don Don, el representante y el inversionista todavía no está contento con Xinjin por el escándalo de la filtración. Así que empezó a retener fondos de inversión de TIG hasta que Xiaqua despida a Xinjin. Y debido a la falta de fondos, el pago del salario del personal se retrasa.
Shinjin ve la presión que enfrenta Xiaqua y el efecto que tiene en la empresa, así que presenta su renuncia, pero Xiaqua la rechaza y le asegura que él se encargará del asunto. En el cumpleaños de Heyu, él, Yaoshin, Xiaqua y Shinjin terminan dando un paseo. Xiaqua lleva a Shinjin a solas y la besa. Ella siente una extraña familiaridad y responde al beso. Después del viaje, ella le pregunta a Xiaqua si él es a quien besó mientras estaba en el restaurante. Xiaqua no respondió y se aleja. Yaoshin le advierte a Heyu que amar significa desearle felicidad. Le dice que deberían sentirse aliviados si Xiaqua y Shinjin son felices juntos, así que sintiéndose desamparados, terminan borrachos y se acuestan. A la mañana siguiente, Yaoshin finge que no ha pasado nada mientras Heyu cuestiona sus propios sentimientos por Yaoshin. Shinjin le dice a Xiaqua que deben concentrarse en sus trabajos en lugar de involucrarse en una relación en ese momento crítico para la empresa. Gran parte del personal ha renunciado y TIG sigue buscando un nuevo inversor. Xiaqua vende una propiedad para financiar TIG y Shinjin lo ve durmiendo en la oficina. Entonces alquila el departamento vacío de su vecino y convence a Xiaqua para que viva allí. Ella inventa una historia de que su vecino quiere que alguien cuide la casa mientras no está. Xiaqua se las arregla para convencer dulcemente a Shinjin de que se compromete a una relación y que no se preocupe por TIG. Mientras se besan, Shinjin llega y los descubre, lo que revela su relación. Shinjin consigue un trabajo durante los fines de semana, pero le dice a Xiaqua que está de compras. Shinjin le advierte a su hermano que Shinjin no podría estar de compras cuando está gastando su dinero en su alquiler. Heyu ve a Yaoshin cenando con otro hombre y se enoja. Va a intentar hablar con Yaoshin, pero no sabe cómo expresarse, así que va a donde Shinjin para pedirle consejos, cosa que pone celoso a Xiaqua. Una nueva empresa de inversión muestra interés en TIG, pero su propietario, el señor Shin, siempre está en movimiento. Shinjin se entera dónde está el señor Shin y le dice a Xiaqua, quien viaja a verlo para tratar de llegar a un acuerdo. Heyu sigue persiguiendo a Yaoshin y le dice que asumirá la responsabilidad de acostarse con ella. Sin embargo, ella se siente presionada por la seriedad de Heyu y le dice que él era simplemente un sustituto de Xiaqua cuando se acostaron. Él se siente abatido y dice que entonces ya no la molestará. Xiaqua se encuentra con el señor Shin, quien envía a Shanxi Rui a trabajar con Xiaqua para realizar una evaluación de TIG. Resulta que ella es la exnovia de Xiaqua. Ella todavía siente algo por él. Xiaqua le dice a Shanxi Rui que Shinjin es su novia. Sabiendo que Shinjin está enojada, Xiaqua le asegura que la ama. Shanxi Rui dice que solo ella es capaz de ayudar a Xiaqua con su empresa y que también es hora de que él vaya y ayude a su abuela, que se enfrenta al deterioro de su salud, en lugar de jugar con TIG, cosa que preocupa mucho a Xiaqua. Shanxi Rui invita a Shinjin a un baile de accionistas de la empresa de la abuela de Xiaqua. Cuando aparece Shinjin, Shanxi Rui finge caer y abraza a Xiaqua. Shinjin se acerca con confianza a Xiaqua y lo besa para mostrarle a todos quién es la que manda, quién es su verdadera novia. Mientras Xiaqua y Shinjin hablan fuera del salón de baile, su abuela se desmaya y termina en coma. Con las luchas internas en el conglomerado y la mala salud de su abuela, Xiaqua se convierte en el objetivo de las noticias, así que ambos mantienen cierta distancia entre ellos hasta que el asunto se calme. La abuela se despierta del coma y nombra a Shinjin para que se haga cargo de su puesto. Xiaqua continúa trabajando en TIG y firma un trato con el señor Shin. Durante la ceremonia de firmar el acuerdo, Shinjin no está contenta de que Shanxi Rui intente interponerse entre ella y Xiaqua, por lo que se emborracha durante la fiesta y confiesa en voz alta sus sentimientos por él. Tiempo después, Yaoshin finalmente accede a casarse con Heyu. Shinjin engaña a Xiaqua para ver si comparte sus problemas con ella. Finalmente, aprende a ser sincero y confía en Shinjin para poder manejar los problemas que enfrenta. Shinjin decide que deben casarse el mismo día que Heyu y Yaoshin. El drama termina con una boda y felicidad conyugal. Todo el mundo dice que el primer amor siempre es inolvidable, cuyo recuerdo nunca se desvanecerá, pero no todos tienen la suerte de terminar con su primer amor, ya que el primer amor a menudo es seguido por nuestra primera angustia. Lucky First Love es una comedia romántica que no genera angustia, lo que la hace adecuada para quienes buscan algo ligero y relajante que sin duda vale la pena ver. Si quieres saber más sobre este drama u otras series chinas, escribe en los comentarios y dale like al video y sígueme activando la campanita.